Buenas tardes, queridas amigas y amigos de nuestro programa jurídico Alegatos de Apertura. Reciban un afectuoso saludo. Estamos transmitiendo desde las oficinas de Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil en la ciudad de Oaxaca. Agradecemos mucho la hospitalidad de Viernes de Jurisprudencia y saludamos a quienes nos ven en México y a nuestras hermanas y hermanos que nos ven en otros países. Soy Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena y, como ya lo he dicho, estamos transmitiendo desde la ciudad más bella de México, la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Hoy estamos muy contentos de contar en esta tarde con la grata presencia de mi querida amiga, la doctora Mónica Patricia Bermeo Parra. Mónica Patricia Bermeo Parra es una abogada colombiana y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante: el amparo mexicano versus la acción de tutela colombiana. Quisiera hablarles un poco antes de entrar en materia, antes de ceder el micrófono a Mónica Patricia Bermeo Parra, leerles parte de su extensa hoja de vida. Mónica Bermeo es abogada de la Universidad Libre de Colombia. Es especialista en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia y de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Su experiencia profesional se enmarca en la guarda, promoción y protección de derechos humanos y trabajo con la población víctima de la violencia en la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011, con el reconocimiento individual y colectivo de las personas víctimas de conflicto armado en Colombia y la organización de sus espacios de participación a nivel municipal. Ella ha desempeñado el cargo de personera municipal en defensa de los derechos humanos. Posteriormente, a través de la implementación de la transversalización del enfoque diferencial en principios desde la garantía del derecho a la educación, desde la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio de Educación, ha hecho parte del proceso de consulta previa en el marco de nombramiento de docentes etnoeducadores en el departamento de La Guajira, como garantía de sus derechos y los lineamientos del sistema educativo indígena propio. Posteriormente, Mónica Bermeo, en la garantía al derecho a la salud, haciendo parte del grupo de asuntos étnicos de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, apoyando espacios de inclusión, diálogo y concertación con los grupos étnicos a través del desarrollo de lineamientos que buscan la garantía del derecho a la salud, entre otros, entre los que se destacan el desarrollo del sistema indígena de salud propio e intercultural en el marco de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Estos procesos han requerido de un proceso de articulación entre las diferentes instancias, tanto a nivel nacional como territorial, lo que le ha permitido adquirir habilidades propias en el marco del diálogo y concertación con los territorios y las comunidades. He resumido la hoja de vida de nuestra amiga, la doctora Mónica Bermeo Parra, quien en esta tarde hablará en primer lugar sobre qué es la acción de tutela colombiana. Maestra Mónica, sea usted bienvenida al programa Alegatos de Apertura de la página Viernes de Jurisprudencia. La escuchamos, por favor. Carlos, muchísimas gracias por esa presentación. Estoy gratamente orgullosa de estar en este programa que tú presides. Desde el momento en que tuve la oportunidad y la dicha de conocerlo, realmente para mí es usted un gran maestro, y las veces que he podido compartir con usted ha sido realmente de mucho aprendizaje. Entonces, estoy orgullosa de poder estar en este espacio con usted, hablando de un tema que para mí es tan importante y tan apasionante, y creo que para muchos colombianos lo es, que es el tema
de la acción de tutela. Agradezco y doy un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo desde, desde la página de Facebook de Litigio Estratégico. Realmente es un programa muy importante desde mi punto de vista porque nos permite ver y conocer desde diferentes perspectivas, no solamente temáticas relacionadas con derechos, sino con diferentes temas que nos enriquecen como personas y seres humanos. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a hablarles de la acción de tutela. Entonces, en principio, para respondernos la pregunta de qué es acción de tutela, entonces les cuento que la acción de tutela es un mecanismo constitucional de carácter excepcional creado desde la Constitución Política de 1991, en donde lo que busca es la defensa de los derechos fundamentales a través de esta acción. La acción de tutela está enmarcada dentro de unos principios constitucionales, como el principio de la, como ya lo decía, el principio de la publicidad, principios especiales donde prima el derecho sustancial donde prima el derecho sustancial, el principio de economía, celeridad y eficacia. Esto hace que este mecanismo de acción de tutela permita que para los colombianos se pueda garantizar los derechos fundamentales. Otra de las preguntas muy nombradas en el tema de acción de tutela es quién puede presentar una acción de tutela. Entonces, y esto sí dista un poco del proceso que se realiza con el amparo en México, porque el mecanismo de acción de tutela es entendido en el marco de un trámite muy expedito y sin formalidades. Entonces, este proceso o esta acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona que vea vulnerado o en amenaza su derecho fundamental. Esta persona que tiene una amenaza de su derecho fundamental puede presentar la acción de tutela a nombre propio, pero también puede hacerlo a través de un apoderado judicial o puede hacerlo a través de un representante legal. Esto no es de carácter obligatorio, como entiendo que sí lo es en el proceso mexicano, de amparo mexicano. Acá lo puede hacer cualquier persona, excepcionalmente puede hacerlo a través de su representante legal. Adicional a esto, hay una figura muy importante en el marco de quién puede presentar esta acción de tutela, que se puede hacer a través de agente oficioso. El agente oficioso se da en el marco de la acción de tutela cuando una persona no puede directamente defender su derecho. Entonces, por ejemplo, un adulto mayor que se encuentra pues delicado de salud no puede ir a presentar su acción de tutela ante un juez constitucional. Entonces, lo que él hace es a través de su hijo o a través de su custodio puede presentar la acción de tutela. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando son menores de edad que no tienen la potestad para presentar este mecanismo, entonces lo pueden hacer también a través de un agente oficioso. Ahora que ya sabemos quién interpone esta acción de tutela, entonces la pregunta es ¿cuándo se va a interponer esta acción de tutela? Entonces, como se los dije anteriormente, la acción de tutela se interpone cuando están vulnerados o en amenaza los derechos fundamentales por alguna acción o por omisión de alguna autoridad o de algún particular. En este sentido, damos respuesta a nuestra próxima pregunta, que es ¿contra quién se ejerce la acción de tutela? Entonces, en este orden de ideas, la acción de tutela la podemos ejercer como regla general contra las autoridades públicas, pero excepcionalmente se pueden presentar las acciones de tutela contra algunos particulares
que deben cumplir unos requisitos o unas condiciones específicas para poder interponer acciones de tutela. Estas condiciones específicas son que, por ejemplo, el particular preste servicios públicos. Entonces, en este caso, está el ejemplo claro, por ejemplo, cuando una EPS, que es una organización privada, está vulnerando el derecho a la salud de algunas personas. Entonces, en este caso, puede interponerse la acción de tutela contra este particular porque está prestando un servicio público. Además, cuando la acción de este particular vaya en contravía con la protección de los derechos que se están garantizando de una u otra forma. Entonces, en este sentido, la acción de tutela se interpone contra, en principio, como lo dije, contra autoridades públicas, pero excepcionalmente también con entidades privadas. Ahora, como les venía diciendo, la acción de tutela es el mecanismo para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son estos derechos fundamentales y en dónde los encontramos en el ordenamiento jurídico colombiano? Entonces, los derechos que están consagrados en la Constitución Política de 1991, a partir del artículo 11 aproximadamente hasta el artículo 40. Pero ¿qué pasa? Que como hemos visto en varias situaciones y con los desarrollos jurisprudenciales que se han adelantado en diferentes momentos, entonces no se puede ser exegético en decir que solamente los derechos fundamentales son los que están consagrados en la Constitución, sino que a través de desarrollos jurisprudenciales se ha determinado que estos derechos fundamentales también son aquellos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, o sea, aquellos tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia y que garantizan derechos fundamentales, entonces pueden ser garantizados a través de la acción de tutela cuando los mismos estén vulnerados o amenazados. Un ejemplo claro y un tema, pues digamos que Carlos lo manifestaba en la presentación, era el tema de la consulta previa. Sabemos que la consulta previa está desde el convenio 169 de la OIT, pero fue ratificada por el Estado colombiano a través de la ley 21 del 91. Entonces, este derecho a la consulta previa, libre e informada puede ser garantizado a través de una acción de tutela. Y por otro lado, también están aquellas condiciones o circunstancias especiales, las cuales se refieren a desarrollos constitucionales y jurisprudenciales, en donde hemos visto que unos derechos están ligados completamente para el desarrollo de otros derechos. Entonces, digamos, la garantía de unos derechos tiene que darse a través del desarrollo de otros, por lo tanto, se reconocen como unas circunstancias de especial atención, entonces también son garantizadas a través de la acción de tutela. Entonces, de esta forma, vemos como no solamente son los derechos establecidos en la Constitución, sino aquellos derechos que por interdependencia tienen que garantizarse para el cumplimiento de los otros derechos. Bueno, como ya sabemos qué es la acción de tutela, cómo se interpone, quién la interpone y contra quién se interpone, entonces vamos a ver un tema que es bien importante, que es cuándo no procede la acción de tutela. Entonces, en principio, les dije que la acción de tutela es un mecanismo residual. Esto quiere decir que solamente opera cuando no haya ningún otro mecanismo para la protección del derecho. Entonces, en este caso, cuando no operaría o es improcedente la acción de tutela, cuando yo tengo otro mecanismo de defensa de mi derecho para poder hacerlo exigible.
Entonces, ahí no operaría esta acción de tutela. ¿Qué otro mecanismo hay? Entonces, es acudir directamente a la jurisdicción ordinaria, penal, civil, administrativa, en donde me pueden garantizar el derecho que yo estoy incoando, y porque no es un derecho, digamos, que pueda ser exigible a través, en principio, de acción de tutela. Otra de las causas donde es improcedente la acción de tutela es cuando yo estoy exigiendo un derecho de carácter colectivo. En Colombia tenemos una acción específica para la defensa de los derechos colectivos, que es la acción popular. Entonces, tratándose de derechos colectivos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, entre otros, esos derechos se tienen que garantizar a través de acciones específicas, que en este caso sería la acción popular. Esto sin, digamos, sin que sea, sin que se exima la posibilidad de que si, por ejemplo, en el marco de esa acción popular se me está violentando directamente un derecho fundamental a mí como ciudadano, puedo interponer también esa acción de tutela. Por otro lado, cuando se habla de hechos consumados. Entonces, como yo les había manifestado, la acción de tutela es un mecanismo expedito para la protección de estos derechos cuando hay una amenaza o hay una violación o vulneración que esté latente, y que si yo no, o el juez constitucional no me garantiza mi derecho, puede ocurrir una situación mucho más grave. Incluso en muchos casos la muerte. Entonces, en este evento, cuando ya hay un hecho consumado, no operaría la acción de tutela. ¿Por qué? Porque se supone que la acción de tutela opera cuando ya es un hecho inminente de violación y que necesito la actuación estatal, la actuación de la justicia para poder garantizarme ese derecho fundamental. Y otra de las formas es cuando es improcedente la acción de tutela, es cuando para la garantía de mi derecho yo puedo invocar un habeas corpus. Entonces, en ese sentido, tampoco operaría la acción de tutela. La acción de tutela, como lo he venido manifestando, se tiene que presentar lo más pronto posible a la ocurrencia o a la vulneración del derecho fundamental. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si yo estoy enferma, estoy en un tratamiento, no sé, de un cáncer, entonces, si a mí me están vulnerando mi derecho porque no me están dando las órdenes para la quimioterapia, esa acción yo tengo que proveerla de manera inmediata, de tal forma que me puedan garantizar mi derecho y que no me vaya a complicar en mi salud y que yo pueda llevar mi tratamiento de manera adecuada, etc. Bueno, ya les había manifestado que el derecho, esta acción de tutela se puede presentar contra las autoridades administrativas y en algunos casos de manera excepcional contra particulares. Entonces, entendiendo, digamos, como toda esta estructura de la acción de tutela, como ustedes ven, es un mecanismo muy, digamos, en palabras muy sencillas, es un mecanismo muy fácil de que las personas lo entiendan y puedan utilizarlo para la protección y garantía de sus derechos. Al momento, pues, digamos, de entrar a la práctica, se convierte en un proceso un poco complicado. Entonces, por eso, hablar un poco del trámite de la acción con anterioridad, que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y es un mecanismo que tiene un trámite informal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito ser abogado ni necesito impetrar esta acción de tutela contra un juez de conocimiento,
sin perjuicio, como les dije anteriormente, que efectivamente pues, puedan mostrarlo o pues, de representante legal. Entonces, para mostrarles un poco el trámite de la acción, de tutela, espérenme un segundo, pantalla para darles, regálenme un segundo. Lo siento por los problemas, pero no pude conectarme a través de mi computador. Hemos tenido un problemita relacionado con la conexión, Entonces, pero estamos trabajando para restaurarlo. Maestra, ya la ¿no me vemos escuchas? bien, ya la escuchamos bien y ya la vemos bien. Ok. Adelante, maestra, por favor, iba a compartir pantalla. Gracias. Gracias. Bueno, qué pena con ustedes que tuvimos como un pequeñito problema. Les decía que para explicarles un poco el trámite, de la acción de tutela, voy a permitirme presentarles un formato para que todos entendamos que es un formato muy sencillo en el cual lo único que se requiere, entre otras cosas, es la identificación de la persona a quien se le vulneró su derecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá es la identificación de la persona. Esta es una acción de tutela que se presentó a través de agente oficioso, porque la señora es una señora de 73 años de edad que no tenía pues las condiciones físicas para poder presentar la acción de tutela a nombre propio. Es una tutela de salud contra una EPS. Una EPS es una entidad promotora del servicio de salud. Como se lo explicaba en su momento al maestro Carlos, la organización de la salud en Colombia es descentralizada, entonces cada uno de los actores del sistema tiene unas competencias y unas funciones específicas. Entonces, desde el marco de, por ejemplo, el Ministerio de Salud es el encargado de hacer las políticas públicas de salud y que para que tanto las entidades territoriales de orden departamental como las entidades territoriales de orden nacional puedan, digamos, cumplirlas en cada uno de los territorios. Y además hay unas EPS, que son las entidades promotoras del servicio de salud, y hay otras que son las instituciones prestadoras del servicio de salud como tal, que son quienes prestan el servicio directamente. Entonces, por eso generalmente las acciones de tutela van contra esas EPS y contra esas IPS, que son quienes prestan el servicio de salud. Entonces, sería la identificación de la persona a quien se le vulnera su derecho. Se tiene que tener un recuento de los hechos que ocasionaron la violación. Entonces, digamos, en este caso preciso, es una señora de 73 años que le diagnosticaron o que tuvo una hemorragia y fue operada, y en este momento está en su casa, le dieron salida del hospital, pero le dieron unas indicaciones específicas como terapias físicas, ocupacionales, tiene que hacer una alimentación externa. Entonces, nada de estas acciones o nada de estos requerimientos son ofrecidos o son dados por la EPS. Entonces, esto hace que digamos que la vida y la salud de esta persona pues vaya en detrimento, porque si no tiene las condiciones mínimas para poder mantenerse, pues va a ser muy difícil. Posterior a los hechos que se presentan, entonces está un cúmulo de peticiones, que son peticiones pues muy sencillas, que es como garantíceme mi derecho y cómo me va a garantizar ese derecho. Están los derechos vulnerados, por ejemplo, en el caso que una persona no tenga, digamos, el apoyo de alguien para presentar este documento, no se requieren tantas, digamos, tantas exigencias o tantos parámetros para presentarlo, simplemente con que tengamos la identificación,
la identificación de la persona que se le vulneraron sus derechos, unos hechos específicos, unas peticiones y ya, o sea, no necesitamos más. Esto ya es como más, más digamos, como en palabras castizas, más como decoración. Pero, digamos, si lo quiere hacer una persona pues que no tenga ningún conocimiento jurídico, digamos, estos puntos no son necesarios. Además, tiene que contarle al juez quién es la autoridad pública o privada quien vulneró su derecho para que así pueda presentarse la acción de tutela. Esto también tiene que ir acompañado con las respectivas pruebas pues referidas en caso de salud a alguna orden médica o alguna epicrisis médica, en caso, por ejemplo, de educación, entonces alguna prueba de la violación del derecho, y así pues digamos como con todos los derechos que se pretendan hacer valer. Entonces, esta acción, este documento se lleva anteriormente, se radicaba directamente en una oficina radicadora, en una oficina de reparto, perdón, que quedaba en los juzgados o en los tribunales, y ahí se radicaba y uno tenía un número de radicado. ¿Por qué? Porque la acción de tutela tiene un término para cumplirse. La acción de tutela en primera instancia se tiene que conocer en 10 días. El juez de tutela tiene 10 días para fallar la tutela. Entonces, llega a la oficina de reparto la envía, el juez de conocimiento admite la acción de tutela, la desarrolla, en algunas oportunidades pide pruebas a la autoridad contra quien se interpuso la acción de tutela y tiene 10 días para fallar. Si por alguna razón el juez falla en contra del peticionado o en su fallo, alguna de las partes no está de acuerdo con la orden impartida, entonces hay un pequeño como recurso en el marco de la acción de tutela que se llama impugnación. Entonces, el accionante y el accionado tiene 3 días para impugnar esta decisión en el marco de la acción de tutela. Si pasados los 3 días no presentan ninguna impugnación, entonces ya, pues digamos, la tutela queda en firme. Si presentan impugnación, entonces esa impugnación va al superior jerárquico, quien la conoce y quien la resuelve, ¿sí? Digamos, en este momento se entendería que el trámite de acción de tutela termina, ¿sí? Pero es muy importante acá en Colombia contarles que hay un recurso especial que es el recurso de revisión. En el marco del decreto 21 y 19 que regula la acción de tutela, 2591, perdón, del 91 que regula la acción de tutela, establece que digamos, este recurso de revisión o que todas las acciones de tutela que realiza o que presenta un ciudadano ante la jurisdicción tiene que ser enviada a la Corte Constitucional. Entonces, las tutelas preferidas por jueces municipales, por jueces civiles, por los tribunales, todas van a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en un proceso de revisión, elige cuáles de esas sentencias ella va a conocer. Digamos, esta elección que realiza la Corte Constitucional tiene en principio algunos criterios, pero esos criterios igual, digamos, como que prima la posibilidad que tiene la Corte Constitucional de decidir si lo revisa o no lo revisa.
Entonces, está el criterio subjetivo, que es cuando la Corte Constitucional pretende hacer sentencias de unificación, o cuando es digamos, es una situación de importancia o un caso nuevo que no se haya estudiado anteriormente, entonces la Corte lo decide. Hay un criterio subjetivo que es cuando hay algunas situaciones en donde se requiere digamos, como el análisis de la violación del derecho, entonces la Corte Constitucional determina la revisión de esta sentencia. Si por alguna razón yo, por ejemplo, Mónica Bermeo, interpuse una acción de tutela por mi derecho a la salud, para garantizar mi derecho a la salud, yo, en el marco del cumplimiento de esa acción de tutela, tengo la posibilidad de hacer una insistencia ante la Corte Constitucional para que la Corte revise esa acción. Y esa insistencia se realiza a través de 3 figuras específicas que están en Colombia, que es el defensor del pueblo, que es el Procurador General de la Nación, o puede ser cualquiera de los magistrados que hacen parte de la Corte. Entonces, por ejemplo, yo voy y hago un oficio y lo envío al defensor para que el defensor insista ante la Corte para que una sentencia que en principio no fue elegida para ser revisada pueda iniciarse la revisión de esa sentencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues la sentencia ahí terminaría, pues digamos, ya su proceso como tal. Entonces tenemos 10 días en primera instancia, luego tenemos 3 días para impugnar y tendríamos 20 días para el trámite de segunda instancia. Luego el proceso de revisión o el proceso la solicitud de revisión que se hace ante la Corte tiene 15 días, pero este es un término un poco especial porque son 15 días calendario. Entonces, en muchas oportunidades, pues las personas pierden esta posibilidad por no tener un conocimiento claro de este proceso. Entonces, bueno, además de haberles mostrado un poco, Carlos, quería preguntarte algo, ¿ustedes me están viendo o no? Sí, por supuesto que sí, estamos escuchando con mucha atención. Yo pensé que no me estaban viendo, lo siento. Espérame que voy a compartir una presentación. No sé. Ya le estamos viendo, maestra. Gracias, maestro. Bueno, entonces, bueno, además de haberles mostrado ya el trámite de la acción de tutela, que es un mecanismo, digamos, que es muy informal, que no requiere mayor conocimiento jurídico para que cualquier persona interponga una acción de tutela, también, y que, bueno, digamos que en pocas palabras, la acción de tutela ha sido uno de los mecanismos más eficaces que han podido tener los colombianos normales, pues que se les presenta todos los días un problema. Es el mecanismo que los colombianos más utilizan para la defensa de sus derechos humanos. Más o menos en el 2017, cuando se hizo un estudio, había más o menos 6.800.000 tutelas que habían sido enviadas a la Corte Constitucional. Obviamente, pues todas estas no van a ser revisadas por la Corte, pero sí gran parte de estas acciones van a ser analizadas o revisadas por la Corte. Entonces, ahora les voy a mostrar o les voy a hablar de una acción de tutela que es muy especial
para mí, porque es una acción de tutela que ha acompañado en el transcurso de este tiempo que he podido trabajar en el Ministerio de Salud, y que involucra no solamente acciones en temas de salud, sino que en general recoge acciones que tienen que ver con la vulneración como sistemática de los derechos fundamentales por algunas situaciones específicas que se ven en este territorio. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la sentencia T-302 de 2007. Es una sentencia que llegó a revisión de la Corte Constitucional, fue confirmada por la Corte Constitucional con base en todas las situaciones fácticas de hecho que se están presentando en el departamento de La Guajira, en donde muchas de las personas se están viendo afectadas, y en especial un grupo indígena que hace parte de este departamento, que es el grupo indígena más grande de Colombia en habitantes, que es denominado el grupo indígena Guayú. Los Guayú son más o menos 150,000 personas que se encuentran ubicadas en el departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira, como ustedes pueden ver, hace parte está en la zona norte de Colombia, y es un departamento que, a pesar de estar bañado por el mar Caribe, como ustedes lo pueden ver, es hermoso, pero tiene muchísimas falencias en la garantía de los derechos. Entonces, en La Guajira, gracias a esta sentencia, pues, digamos gracias entre comillas, porque pues fue un reconocimiento especial que se hizo a través de la Corte, pero es preocupante la situación que viven muchas personas en el departamento de La Guajira, en especial los niños y las niñas guayú, porque en La Guajira tenemos una tasa más alta que la tasa nacional en muertes por desnutrición de niños. Entonces, esta sentencia lo que hizo fue declarar un estado de cosas inconstitucional en el departamento, especialmente pues por la falta de atención y de derechos en la comunidad, en esta comunidad guayú. Y lo que hizo fue ordenarle al gobierno nacional que se tenía que organizar para poder garantizar los derechos de estas comunidades. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que no tienen agua potable, son lugares con una dispersión geográfica y una dispersión poblacional muy grande, no tienen viviendas, no tienen agua potable, la educación no es muy buena precisamente por el tema de la dispersión, la salud, hay muchos retos que se tienen que superar en el tema de salud, y en general es una violación sistemática y como una rueda de vulneración de derechos que han llevado, pues digamos, a unas circunstancias muy delicadas en el departamento. Entonces, aquí como preámbulo de esta sentencia, manifiesta que la situación en el departamento de La Guajira es un ejemplo claro de la interdependencia de los derechos. Lo que hablábamos anteriormente, que muchas veces somos exegéticos en decir, no, es que es mi derecho a la salud, pero resulta que el derecho a la salud se ve vulnerado porque yo no tengo agua potable, o porque me estoy enfermando porque no tengo que comer, no hay seguridad alimentaria. Entonces, toda esta acción, todo este tipo de desconocimiento o falta de garantía de estos derechos, pues están haciendo o vulnerando otros derechos que son fundamentales y se requieren. O dicho de otra forma, del efecto dominó que puede tener el desconocimiento profundo de uno de los derechos fundamentales. En este caso, como se verá a continuación, hay una violación múltiple a derechos fundamentales. Entonces, era un poco lo que les contaba. De manera transversal a estos tres aspectos, que son salud, agua y alimentación, se encuentran las violaciones de derechos a la autodeterminación y a la participación de las comunidades guayú. La ejecución de programas gubernamentales con desconocimiento de las costumbres, las tradiciones y las instituciones económicas del pueblo guayú,
no solo configura un daño cultural violatorio de derechos constitucionalmente reconocidos, sino que es una de las causas de la inefectividad de las acciones gubernamentales destinadas a garantizar los derechos de los niños. De manera adicional, estas acciones dificultan por la ausencia de una infraestructura básica y baja penetración del Estado colombiano en la Alta Guajira. Entonces, como pueden ustedes ver en este contexto general de la sentencia, lo que trata de decirnos la Corte es que, en pocas palabras, no se les está garantizando ningún derecho y que este efecto dominó lo único que está causando es la vulneración sistemática hasta lograr, pues hasta llegar a la muerte de muchos niños guayú, entre otras porque el Estado colombiano no lleva a consulta o no realiza las acciones de planes, programas o acciones diferenciales con las comunidades, sino que hacen como una imposición de su oferta institucional y no tiene ninguna otra acción o estructura ahí. Entonces, debido a esta situación, la Corte Constitucional decidió hacer una revisión de esta sentencia por todas las situaciones que se estaban presentando en el departamento. Entonces, esta sentencia surtió las etapas o los trámites requeridos y establecidos en el decreto. Entonces, en el fallo de primera instancia, entonces fue proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y garantizaba o tutelando los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación, entre otros, ¿sí? Esta sentencia, este fallo de primera instancia fue impugnado por diferentes instituciones que habían sido accionadas y esta impugnación fue resuelta igualmente por el Tribunal Superior de Riohacha, quien confirmó la sentencia que había establecido y señaló que la vinculación de las entidades de orden nacional y departamental no propiciaron debate alguno. O sea, simplemente las entidades de orden nacional y departamental dijeron, entre comillas, que estaban cumpliendo y garantizando los derechos en el cumplimiento de las competencias o de las funciones de cada uno, pero resulta que estas acciones no estaban siendo suficientes para la garantía de los derechos. Entonces, después de la impugnación, va al fallo de segunda instancia y posteriormente va a revisión por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en esa sentencia del 27 de julio de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte con la magistrada confirmó el fallo de primera instancia pues digamos, los dos fallos de primera instancia y de una insistencia pues que hiciera la Defensoría del Pueblo a través de un informe que había emitido en el año 2014, presentando todas las acciones y toda la situación de vulnerabilidad y violación de derechos humanos que se estaban presentando en el departamento de La Guajira. Las órdenes que emitió pues tanto la Corte como el Tribunal fue que tenían que cumplir estos 8 objetivos constitucionales que iban en búsqueda de poder superar ese estado de cosas inconstitucional. Entre los que está aumentar la disponibilidad y accesibilidad a la calidad del agua, mejorar los programas de atención alimentaria, aumentar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud, mejorar la movilidad, mejorar la información disponible para la toma de decisiones con todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación de estado de cosas inconstitucional, garantizar la imparcialidad y la transparencia, garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones y garantizar un diálogo genuino con todas las autoridades tradicionales del pueblo guayú. Porque estas órdenes fueron dadas porque
las instituciones de orden nacional, generalmente, como les manifestaba anteriormente, simplemente llegan a territorio a imponer acciones que ya están programadas o que ya están determinadas para toda la población en general. Entonces, para la población en general, estas acciones puede que sean efectivas, pero no para poblaciones indígenas o poblaciones que tengan, digamos, como una especial atención o que requieran algunas acciones diferenciales para garantizar sus derechos. Entonces, por eso, dentro de las cosas más relevantes que realizó el tribunal y la Corte en esta sentencia fue manifestar que todas las acciones, planes, programas y proyectos que se iban a presentar en razón al cumplimiento de estas órdenes y la superación de estado de cosas inconstitucional iba a ser y tenía que ser consultada en el marco pues, de cada una de las estructuras organizativas del pueblo wayú. Entonces, pues esto es un gran reto para el gobierno nacional porque el pueblo wayú está conformado aproximadamente por 9.000 autoridades tradicionales. Ya les dije que es uno de los pueblos más grandes y muchas veces pues son pueblos que no, o son autoridades o personas que no hablan, que no son bilingües, entonces solamente hablan Wayuunaiki y todas estas, digamos, como características especiales, el gobierno tiene que garantizar pues su garantía. Aquí hay un punto muy importante que trata esta sentencia que habla, que va muy de la mano con la interrelación de los derechos, ¿no? Muchas veces decimos, pero ¿por qué va a proceder una acción de tutela si están garantizando los derechos a toda una población, a 150.000 personas? Pero resulta que, como les manifesté anteriormente, pues esto es una violación sistemática de los derechos, es como una rueda que tenía que abordarse de esta forma porque, digamos, abordar la violación de manera individual de cada uno de los 150.000 personas del pueblo wayú, pues iba a ser algo pues sin acabar y además el número de personas no determina el tipo de acción que se vaya a interponer. Entonces, en este caso, son violaciones a derechos fundamentales y por eso se requería o se requiere pues la acción de tutela para la protección de estos derechos. Entonces, de esta forma, creo yo que termino por este lado la exposición de qué es la acción de tutela, cómo es el trámite y pues digamos como la experiencia personal de estas dos acciones de tutela que les presenté. Maestra, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa y muy emocionante la conversación que hemos sostenido. Le agradezco mucho, el público de Viernes de Jurisprudencia la está felicitando. Y hay preguntas del público y me gustaría empezar a formular algunas para empezar ya a entablar este diálogo. Usted nos ha hablado de las acciones de tutela colombianas y la finalidad de este ejercicio es confrontarlo con nuestro juicio de amparo mexicano. En ese sentido están algunas preguntas y Eduardo Barrios, que es una persona que es amiga de Viernes de Jurisprudencia, le pregunta, maestra Bermeo, en Colombia se promovieron acciones de tutela con motivo de la pandemia por el COVID. ¿Puede señalarnos algún criterio importante en materia de salud en Colombia? Esa es la primera pregunta. Claro que sí. Bueno, efectivamente fueron un sinnúmero de acciones de tutela que se presentaron en razón pues, a causa de la pandemia por COVID-19, en donde lo que más solicitaban era el tema de elementos de protección personal.
¿sí? Las personas no estaban o no tenían, pues digamos, como la garantía o los medios para poder conseguir sus elementos de protección personal en principio. Eso, digamos, de manera individual. Pero también se promulgaron acciones de tutela. Les hago referencia a una que es muy importante, que es la tutela 159, que ordena el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia en el marco de la pandemia por COVID, en donde ordena es una tutela interpuesta para los 6 departamentos que conforman la Amazonía. Sabemos que los departamentos de la Amazonía han sido uno de los más golpeados por el COVID, y entonces ellos solicitaban o requerían acciones en el marco, por ejemplo, de la comunicación, ¿sí? De que les enseñaran en este caso es para los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces ellos requerían que se les enseñara en su lengua propia qué era la enfermedad, cuáles eran las causas de la enfermedad, entre otros. También solicitaban mucho en el marco de estas acciones de tutela el cumplimiento pues, en este caso, digamos, del sistema de salud para el tema de talento humano en salud. Muchos departamentos y muchos municipios, debido a que no tenían las capacidades instaladas, pues faltó mucho personal e infraestructura hospitalaria. Entonces, todo esto fue requerido a través de acciones de tutela. Muchas gracias. Un ejercicio similar en Amparo promovió litigio estratégico indígena respecto de comunidades indígenas en Oaxaca para que la comunicación que la Secretaría de Salud en México y los organismos de salud en México encargados de la atención de la pandemia tradujeran a las lenguas indígenas de las comunidades oaxaqueñas las disposiciones relativas al COVID-19. Gracias, maestra. Tenemos muchas participaciones. Anilú Vaz, Joy Brogley le manda saludos y le dice básicamente, vamos hermana. Alejandro Carmona le saluda con mucho afecto desde la Ciudad de México. Eduardo Barrios hace una pregunta muy interesante, muy específica, y dice, los ciudadanos extranjeros, y me refiero a los ciudadanos, así dice, a los ciudadanos extranjeros en Colombia pueden promover acciones de tutela. Yo le agregaría, o solamente es una facultad exclusiva de las personas colombianas. Y otra pregunta, ¿qué diferencia hay en su promoción respecto a un ciudadano colombiano respecto de alguien que no la es, no lo es? Eso pregunta Eduardo Barrios. Bueno, Eduardo, la Constitución en su artículo 86 es muy clara en manifestar que la acción de tutela la puede promover cualquier persona. No hace distinción de que sea ciudadano colombiano, que sea ciudadano extranjero, no. Toda persona que esté residiendo, que esté en Colombia, puede presentar una acción de tutela. Es un caso muy, digamos, conocido a nivel mundial, que es el tema de los migrantes venezolanos. Ellos, a través de acción de tutela, han podido garantizar muchos de sus derechos y, como se los he dicho anteriormente, por ser un trámite de carácter informal, no hay ninguna distinción en el tratamiento. Después de que haya la identificación de la persona a quien se haya vulnerado su derecho, después de que esté identificada digámoslo así, como la entidad que vulneradora de ese derecho, pues se puede interponer efectivamente la acción de tutela por cualquier persona, sea nacional o extranjera. Muchas gracias, María Angélica Bracho. Le manda felicitaciones a la doctora Mónica Bermeo, a Viernes de Jurisprudencia, al equipo técnico. Jocelyn Juárez, maestra Bermeo, le pregunta, ¿cuáles son los principios que rigen la acción de tutela? Y también le pregunta si las sentencias de las acciones de tutela son erga omnes, es decir, si tienen efectos generales o, como en México, contrariamente, que solamente beneficia la sentencia del juicio de amparo a la persona que la promueve.
Bueno, en principio, para contestar tu primera pregunta, como lo he dicho en varias oportunidades, la acción de tutela, perdón, la acción de tutela está enmarcada dentro de los principios, primero, de economía, de celeridad, de eficacia, de la primacía del derecho sustancial, y es digamos, como el último mecanismo de defensa. Entonces, en ese sentido, hace parte del principio de residualidad. Y en relación con la segunda pregunta, la tutela que se ejerce, o el derecho a través de la acción de tutela, es interpartes. Si yo estoy pidiendo mi derecho, ese derecho es para mí, y me garantiza mi derecho personal, pero por ejemplo, en la sentencia de tutela que les estoy comentando de La Guajira, si ustedes ven, pues está interpuesta para, digamos, como sus efectos van a repercutir en toda esta comunidad. Muchas gracias. Hemos estado Hola. teniendo un poquito de problemas con la conexión, pero otra pregunta que le hace Marlulu es que si se han instaurado acciones de tutela respecto a temas ambientales. Esa es la pregunta. Bueno, como ustedes bien saben, el derecho al medio ambiente es un derecho colectivo y es un derecho que tiene una acción específica acá en Colombia, que es la acción popular, ¿sí? Como se los expliqué anteriormente, en principio, esta sería la acción que se tendría que imponer para garantizar el derecho al medio ambiente, ¿sí? Pero si este derecho o esta, digamos, vulneración, un ejemplo claro, si yo estoy viviendo cerca a la ribera de un río, que ese río está contaminado y los gases que expele me está haciendo, digamos, una afectación a mi salud, a mi bienestar, etcétera, entonces ahí podría invocar una acción de tutela para la protección de ese derecho, que se da por una violación general del medio ambiente, pero me está repercutiendo y me está afectando mi derecho fundamental. Muchas gracias. Me acaban de informar que tuvimos un pequeño sismo en Oaxaca, no lo sentimos, seguimos la transmisión, muy contentos, muy alegres de tener con nosotros a Mónica Bermeo Parra, abogada colombiana, nacida en Salado Blanco, en Huila, un departamento país de Colombia. Usted ha hecho referencia, querida maestra, a la Guajira colombiana, ha hecho usted referencia a Río Hacha y ha hecho referencia a la comunidad Wayuu. Y algunas personas en México nunca hemos estado en la Guajira colombiana, pero don Gabriel García Márquez nos hizo sentir, palpar, conocer toda esa hermosa región a la que hace referencia la acción de tutela. Yo desde hace algunos años, desde hace algunas décadas, desde que leía yo los primeros textos de don Gabriel García Márquez, pues nos transportaba a esa realidad de la costa atlántica colombiana con toda su belleza y toda su majestuosidad, y es lamentable que nuestras hermanas y nuestros hermanos guayús pues todavía estén sufriendo esa deuda histórica que el Estado colombiano tiene con ellas y ellos. Ojalá que las acciones judiciales, las acciones de tutela, estos mecanismos jurídicos que las abogadas y abogados colombianos promueven en favor de ellos, ojalá que se cumplan, sean efectivas y puedan ser de utilidad para ir reduciendo esta brecha que lamentablemente el pueblo wayuu resiente. Nosotros amamos a Colombia por la música de Shakira, amamos a Colombia por don Gabriel,
amamos De Carlos Vives. a don Carlos, por supuesto que sí, y que nos ha transportado hasta por el parque de Tayrona en su bicicleta. Eso es sumamente bello, sumamente maravilloso, y Colombia y México somos pueblos muy hermanados, pueblos muy amorosos. Y quisiera comentarte algo, ya volviendo al tema respecto, es para quitarme el susto, dicen que hubo un temblor, no lo... Pero ya volviendo al tema de la acción de tutela, quisiera comentarte que nuestro procedimiento de amparo mexicano es un procedimiento muy formalizado, es muy rígido y muy estricto. Nuestro amparo mexicano, si leemos la ley de amparo de 2013, contiene una regulación muy detallada, muy específica, exige muchos requisitos. Por ejemplo, el artículo 108 exige, aparte de los requisitos que has mencionado, que la ley colombiana exige para las acciones de tutela, exige explicar los conceptos de violación, es decir, dar argumentaciones jurídicas respecto de que por qué el hecho que se atribuye viola la Constitución o los tratados internacionales, causa tal violación. Consideramos en México que nuestro amparo es muy técnico, muy formalizado, no está al alcance de la ciudadanía. Por eso celebramos mucho que en Colombia las personas tengan una cultura de promoción de la acción de tutela y que las personas en Colombia han interiorizado este recurso y lo utilizan cotidianamente como medio de defensa. Revisando la ley, el artículo de la ley colombiana, el artículo 54 dice, enseñanza de la tutela. En las instituciones de educación se impartirá instrucción sobre la acción de tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución. Y cuando leo este texto me emociono, y a mí me gustaría mucho que en la Ley de Amparo Mexicana se estableciera un artículo similar en las escuelas secundarias y en las preparatorias se dieran cursos sobre elaboración de demandas de amparo. Porque en México, y yo creo que en muchas partes de nuestra América Latina, las ciudadanas y los ciudadanos tienen la cultura de inconformarse presentando escritos, presentando promociones ante la autoridad. Y la autoridad, los servidores públicos toman esas promociones, esas peticiones y las guardan en un cajón y ya no pasa nada. Pero en cambio, si las personas promovieran su juicio de amparo, pues entonces las autoridades tendrían que intervenir para atender este reclamo. Es decir, lo que nosotros postulamos en litigio estratégico indígena es que la ciudadanía debe pasar de ser simplemente alguien que presenta escritos a alguien que litiga. Nosotros creemos que esto se puede hacer desde la perspectiva de la acción de tutela colombiana. Celebramos mucho escuchar que los efectos de la sentencia de las acciones de tutela son generales, tienen efectos generales porque en México nuestro juicio de amparo está maniatado por un principio que se llama el principio de la relatividad de las sentencias. ¿Qué significa el principio de la relatividad de las sentencias para las abogadas y abogados no mexicanos? Significa que la sentencia de amparo solo va a beneficiar a la persona que la promueve y a nadie más. Es decir, si alguien promueve un amparo contra una ley y logra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito declaren inconstitucional esa ley, pues el efecto va a ser que la protección de la sentencia solamente se le otorgue a la persona que promovió el amparo, pero la ley inconstitucional se sigue aplicando a la generalidad de las personas.
Nosotros, el litigio estratégico indígena, tenemos un pleito personal contra el principio de la relatividad de las sentencias de amparo, porque nosotros hemos promovido diversos tipos de amparo y hemos tenido experiencias exitosas, por ejemplo, en amparos para la protección del medio ambiente, el caso de los ríos Salado y Atoyac, donde con la promoción del amparo de una sola persona, logramos un amparo para efectos generales en virtud de que el juez de distrito ordena a las autoridades encargadas del medio ambiente sanear un río, y esto pues necesariamente va a generar efectos, va a ocasionar efectos generales, pues toda la comunidad va a ser beneficiada con esa sentencia. Solamente hasta este momento tenemos la sentencia y estamos en el proceso de ejecución de las sentencias de amparo, y ha sido muy difícil para nosotros obtener la ejecución de la sentencia que ordena el rescate de 2 ríos en México. Y esto me da pauta para preguntarte algo, querida amiga maestra Mónica Bermeo. ¿Existe dificultad en Colombia en el cumplimiento y en la ejecución de las acciones de tutela? Quisiera que me contaras la experiencia de la sentencia que acabas de contarnos. Te escucho. Querido Carlos, pues, y a todos los que nos escuchan, creo que ese es un problema y un reto muy importante para el Estado, en este caso para el Estado colombiano. En un momento, cuando se presentó el caso de un sinnúmero de acciones de tutela para garantizar derechos pensionales, la Corte Constitucional tuvo que intervenir porque se estaba desbordando la Administración de Justicia, porque estaban ordenando el reconocimiento el reconocimiento de pensiones, y el gobierno nacional no tenía presupuestado, digamos, toda esa cantidad de pensiones, entonces no tenía forma de cumplir con todas las acciones de tutela que se habían presentado. Eso por una parte. Por otra parte, en el caso que nos ocupa de la sentencia T-302, es una sentencia del año 2017 y estamos en el 2020 y no ha sido posible que el Estado colombiano se organice, presente un plan, lo concerte a través de la consulta previa y lo aplique en el departamento de La Guajira. Entonces, pese a que hay el reconocimiento de unos derechos a la fecha, y como usted lo dijo, de Atoya, no se ha podido dar la garantía o la ejecución de esa sentencia, ¿sí? Entonces, digamos, el Estado colombiano está preocupado porque podría venir un incidente de desacato por el incumplimiento de esa orden judicial, e incluso acciones penales, que es lo que, digamos, lo que establece la norma, que si no cumplo con esa orden judicial, entonces podría verme incurso en un proceso de fraude de una resolución judicial. En ese sentido, la sentencia, la ejecución de la sentencia de las acciones de tutela colombianas son muy parecidas a la ejecución de las sentencias del amparo mexicano. Si una autoridad no cumple una sentencia de amparo mexicano, se inicia un incidente de inejecución de sentencia que finalmente conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuál es el efecto? Si se acredita que la autoridad no ha cumplido, no ha obedecido el mandato judicial, pues es exactamente lo que has comentado. La ley de amparo dice que a la autoridad se le pondrá a disposición del Ministerio Público y se ordenará la separación de su cargo. Por eso, esta es la fuerza del juicio de amparo mexicano, la posibilidad de ejecutar una sentencia de amparo radica necesariamente en estos dientes que tiene el juicio de amparo. Las autoridades necesariamente deben cumplir las sentencias, porque si las desobedecen,
el efecto es que se les pone a disposición de la Fiscalía para los efectos penales correspondientes y se les separa de su cargo. Y esto es una sanción muy fuerte en nuestro sistema jurídico mexicano. Pero en ese sentido, hasta este momento, pues hemos establecido un paralelismo entre la ejecución de las sentencias de amparo y la ejecución de las sentencias de la acción de tutela. Otra pregunta que quiero formularte es que, bueno, no una pregunta, quisiera hacer un comentario previamente y después preguntarte algo. Has comentado que, por ejemplo, los derechos colectivos, los derechos difusos, los derechos ambientales, tienen una acción específica para su protección. También nos has explicado que en determinados casos, cuando se afecta la libertad, procede el habeas corpus. Y posteriormente, bueno, y de esto trata toda esta plática, hemos estado hablando de las acciones de tutela. Entonces tenemos por una parte acciones populares, tenemos por otra parte habeas corpus y tenemos también acciones de tutela. Esos serían los tres únicos mecanismos de protección a los derechos humanos en Colombia, o existe alguno más, porque quisiera decirte que estos tres mecanismos en México se encuentran monopolizados por el juicio de amparo. Nuestro juicio de amparo es un ente monopolizador de mecanismos de protección. Es amparo habeas corpus, es amparo contra normas, es amparo casación, amparo administrativo y hasta y también es amparo contra competencias, es el amparo soberanía que se conoce en México, que es rarísimo, pero en términos generales y siguiendo la idea de un gran tratadista mexicano, don Héctor Fixamudio, dice que el juicio de amparo es un mecanismo aglutinador, monopolizador de los mecanismos de protección a los derechos humanos, pero hemos visto entonces que en Colombia hay acciones populares, habeas corpus y acciones de tutela. ¿Podrías hablarnos de esos mecanismos y también decirnos si aparte de esos mecanismos, hay otros más en Colombia? Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, para iniciar, me gustaría mucho iniciar con una duda que tú me generaste cuando hablamos y cuando estábamos hablando de este proceso, que era que el amparo mexicano permitía, digamos, presentar un juicio de amparo para la inexequibilidad de una norma, ¿sí? En el marco de, digamos, de la constitucionalidad, no sé cómo puede llamarse en México, de una norma. Pero, por ejemplo, en Colombia, esa acción o ese tipo de proceso no se realiza a través ni de una acción constitucional, ni de una acción popular, ni de una acción de grupo, ni de una habeas corpus. Eso tiene un mecanismo específico que es a través de una acción de nulidad por inconstitucionalidad que si por ejemplo, declaran la exequibilidad de una norma, esa exequibilidad, o si declaran la inexequibilidad, digamos, es como sucede en México, que no es solamente para la persona pues, que interpuso la acción en México, sino que acá en Colombia pues se declara la inexequibilidad de la norma o de un artículo o lo que sea, y eso va, digamos, como que aplica a todas las personas, es de carácter general, no solamente para la persona quien interpuso la acción de nulidad por inconstitución. Esa es, digamos, como una gran diferencia que yo encuentro entre la acción de tutela y el amparo, el juicio de amparo en el ordenamiento jurídico mexicano.
Por otro lado, lo que tú me respondías, entonces no solamente tenemos acción de tutela, tenemos otros mecanismos de protección de derecho, como la acción popular, que es la que se interpone cuando están en defensa de derechos colectivos, y está la acción de grupo, que también es en defensa de derechos colectivos, pero depende en gran parte del número de personas que va a interponer. Y pues todos sabemos el habeas corpus, que es ese mecanismo de derechos, de protección de derechos, que es expedito, que se tiene que resolver en menos de 24 horas y que permite, pues cuando se esté vulnerando un derecho, que pueda de una u otra forma ser protegido totalmente. No sé si te respondí tus preguntas o tienes alguna otra duda. Sí, me parece muy interesante lo que has comentado respecto de este mecanismo que se llama, acción de nulidad por inconstitucionalidad. Quisiera preguntarte algo. ¿Este mecanismo de acción de nulidad por inconstitucionalidad puede promoverlo cualquier persona? Y quiero preguntarte algo, ¿o requiere esa persona para poder promoverlo que la norma le afecte directamente a él, que es uno de los requisitos del amparo mexicano para poder promover un amparo contra normas, antes conocido como amparo contra leyes? El requisito es que si, por ejemplo, se expide una ley de condominios que le afecta a una persona, pues esa persona debe ser condómino o debe tener un derecho relacionado con la ley para poder impugnarla. ¿Sucede lo mismo en esta acción de nulidad por inconstitucionalidad? Creo que te has quedado congelada. Ojalá que podamos, o soy yo, ojalá que podamos retomar. Oh, Carlos, acá en Colombia cualquier persona que vea, digamos, que la ley, ahí ya, A ver, tenemos un poquito de problemas con nuestra me habla, conexión. me, ¿Sí me escuchas? Tenemos un poco de problemas con la conexión. yo sí les escucho. Ahora ya no te vemos. Pero sí, gracias. Creo que retomamos la conversación, el diálogo. Nuestra querida amiga, para los amigos y amigas de Viernes de Jurisprudencia, se encuentra en la comunidad de Pitalito, Huila, Pitalito, en el departamento de Huila, en Colombia. Ya estamos retomando la comunicación con nuestra querida amiga, la maestra Mónica Bermeo. ¿Ya me escucha, maestra, o todavía no? Sí, Carlos, te escucho Gracias, perfectamente. gracias, maestra. Qué amable. Pues, maestra, ahí están las interrogantes. ¿Cómo puede promoverse una acción de nulidad por inconstitucionalidad? La persona que promueve esta acción requiere que la ley le perjudique, o cualquier persona que va pasando por la calle se entera que se ha creado una nueva ley y dice, esa ley es inconstitucional y yo la voy a combatir, y va a su casa y hace su escrito y la promueve. ¿Así funciona o requiere ese interés legítimo de que la norma le afecte directamente a la persona? Bueno, Carlos, el proceso o la acción de nulidad por inconstitucionalidad, ya no estamos hablando de un trámite informal, ¿sí? Se requiere hacer un estudio de constitucionalidad de la norma. En este caso, pues no podría ser cualquier ciudadano de a pie, como se dice acá normalmente, sino que tiene que ser una persona que tenga un poco de conocimientos jurídicos, que permita, digamos, de una u otra forma argumentar cuáles son las razones, pues digamos, que
que dan lugar a impetrar este tipo de acciones, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de persona, pues, que estar directamente, verse vulnerada por la expedición de esa norma. O sea, en materia de impuestos, es totalmente inconstitucional o ilegal. Hago el estudio de la norma, hago el estudio del caso y puedo presentar perfectamente la acción de nulidad. Promoverla. Sí, quisiera comentarte que en México, en los particulares, las personas en particular pueden promover el amparo contra normas, siempre y cuando esa norma les cause alguna afectación. Pero hay un mecanismo denominado acción de inconstitucionalidad, que es un mecanismo también que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pueden promover el 33% de los diputados o el 33% de los senadores o el 33% de los diputados de las cámaras locales y también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o los defensores del pueblo estatales, también están facultados para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de una norma que viole derechos humanos. Este mecanismo es muy interesante y digamos que forma parte del conjunto de mecanismos de protección a los derechos humanos en México. Pero estos mecanismos que básicamente son la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el amparo, de esos tres mecanismos que son los más importantes, las personas solamente pueden utilizar el juicio de amparo. Y cuando existe una afectación a un derecho humano desde la ley, siempre y cuando esa persona resienta la afectación, puede promover su amparo contra normas. Y, en términos generales, quien puede promover una acción de inconstitucionalidad contra una norma, pues es la parte minoritaria, el 33% de los órganos legislativos y en algunos casos también la Fiscalía General de la República y también los defensores de derechos humanos, los ombudspersons de México. Ellos están facultados para presentar este tipo de acciones. Estamos encontrando entonces algunos paralelismos entre la acción de tutela y algunas diferencias entre acción de tutela colombiana y amparo mexicano. Y una pregunta que nos están formulando: ¿son efectivas las sentencias de las acciones de tutela? ¿Sirven para restituir el derecho violado? En las acciones de tutela preguntan: ¿se cumplen los requisitos de la reparación integral? Esa es la pregunta. Y está muy compleja, maestra. Creo que tenemos una dificultad, seguimos teniendo dificultades con la conexión, pero ahorita la retomamos. Quisiera comentar a nuestro auditorio que la charla del día de hoy en Alegatos de Apertura se denomina Amparo Mexicano versus Acción de Tutela Colombiana. Y estamos invitándoles a todas y todos para que formulen sus preguntas, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus saludos a través de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia. Aprovechamos este receso para saludar a Natalia María Telles Moncada, amiga de Viernes de Jurisprudencia, para saludar a Patricia BRS, a nuestro amigo Kashmir Carvajal Díaz, gran amigo Casimiro Carvajal, a María Angélica Bracho, que dice, hace un comentario y dice: principio de relatividad en México, entrar en acción. Saludamos también a nuestro amigo Gustavo Rodríguez Venegas, a Alejandro Carmona, a Jocelyn Juárez, a la maestra Mariana Yu, a nuestro amigo Ponciano Chávez, quien felicita a la ponente y dice: muchas gracias por tan excelente ponencia.
Un saludo desde la Ciudad de México para ese país hermano de Colombia. Si podría compartir el documento y su presentación, de antemano muchas gracias. Hacemos esta petición a nuestra querida amiga Mónica Bermeo. Saludamos también a J. Carlos de Ávila, que está viendo el video, no se ha desconectado. Saludamos como siempre a Mar Lulú Up, seguidora de esta página Viernes de Jurisprudencia, a Manon Jiménez Marcial, le enviamos un afectuoso saludo. Enviamos un saludo también para nuestra amiga Alba Franco, que nos está viendo desde el norte de Veracruz, a Janet Maru, otra vez a Janet Maru, a María Angélica Bracho, ya lo dije, y ya está con nosotros de nuevo la maestra Mónica Bermeo. Maestra Mónica, ¿son efectivas las sentencias de las acciones de tutela? ¿Se cumplen las acciones de tutela? Esa es la pregunta. Bueno, Carlos, como tú mismo dijiste, ¿ahí me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, como tú mismo dijiste, es una pregunta muy difícil de generalizar, pues primero que todo porque la acción de tutela va a garantizar digamos, como el cumplimiento de los derechos o la garantía, valga la redundancia, de los derechos humanos. Y hablando de diferentes derechos, pues digamos, garantizados a través de esta acción de tutela, no podríamos generalizar en cuanto a la eficacia. Por ejemplo, derechos o acción de tutela en materia, lo que te decía anteriormente, en materia pensional, en un momento estas acciones o estas sentencias se volvieron ineficaces porque el Estado colombiano no tenía cómo cumplirlas, ¿sí? En otros términos, por ejemplo, para la garantía del derecho fundamental a la salud, según, pues, digamos, los estudios y los análisis que se han hecho en relación con la presentación de las sentencias de acción de tutela en el marco de la garantía del derecho a la salud, en muchos casos ha sido efectivo y realmente ha llegado a garantizar este derecho a muchas personas porque es palpable, porque se requiere que se cumpla de manera expedita. Entonces, el juez de tutela ordena para que en 24 horas puedan resolverle la situación a una persona. En algunos casos, y como todos sabemos, el problema en el que se encuentra, pues digamos, la garantía pues de los derechos fundamentales, en especial, digamos, hablando ahora del derecho a la salud. Entonces, en ocasiones, esta acción de tutela no resulta tan eficaz en su cumplimiento y en su ejecución, pero pues también tenemos el mecanismo, el mecanismo de incidente de desacato, para que el juez conozca que efectivamente a esta persona o el derecho que él ha ordenado que se garantice no se está garantizando de la mejor forma. Entonces, digamos, generalizar en el marco de la eficacia de las sentencias de tutela, pues digamos como que no me atrevería en este momento, pero sí me atrevería a decir que la acción de tutela ha fungido como un mecanismo expedito, como un mecanismo fácil, sin trámite e informal, que ha permitido en muchos casos que estas sentencias puedan garantizar efectivamente el derecho de muchas personas, y es el sentir de muchas personas colombianas que siguen utilizando este mecanismo para poder generar la garantía de sus derechos. Maestra, sí, desde luego que esta pregunta es sumamente difícil. Es exactamente, acontece lo mismo respecto de las sentencias de los juicios de amparo mexicanos. Mientras sean sentencias para garantizar derechos civiles, no tenemos problema en la ejecución. La dificultad comienza cuando a través del juicio de amparo en México se empezaron a justiciabilizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque el Estado dice que no tiene dinero para garantizar esos derechos humanos.
el problema no ha sido en materia de amparo el cumplimiento de sentencias de amparo para garantizar derechos civiles, contraórdenes de aprehensión, clausuras, sentencias, etcétera. La dificultad a la que se enfrenta el Estado mexicano, el amparo mexicano, a partir del año 2013, a partir de este año tenemos una nueva ley, es precisamente la justicialización de estos derechos, porque el Estado mexicano dijo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales eran derechos programáticos y que ahí no los iban a dar dando, los iban a ir dando en la medida en que ellos iban a ir pudiendo, es decir, en la medida en que tuvieran dinero. Pues si eso fuera así, pues ya estuvo entonces que nunca vamos a tener esos derechos garantizados. Pero nuestro juicio de amparo, como he tratado de explicar, tiene un rediseño a partir del año 2013. El 2 de abril de 2013 fue publicada la nueva ley de amparo. Y esta ley de amparo, que es una ley de amparo muy generosa, es relativamente reciente. Esta ley de amparo derogó una ley de amparo que teníamos desde 1936. Esta ley de amparo, la nueva, es la que permite que, por ejemplo, el litigio estratégico indígena asociación civil pueda promover amparo para la protección de 2 ríos oaxaqueños o, por ejemplo, reclamar en amparo la omisión de los congresos locales, federales y federal, la omisión de construir la ley de consulta previa, libre e informada en México. Quisiera comentarte a ti y al auditorio que el litigio estratégico indígena AC, mediante el juicio de amparo, obligó al Congreso de Oaxaca a construir la ley de consulta previa, libre e informada y de buena fe para el estado de Oaxaca. Y también, apenas el 10 de junio de este año que transcurre, que ya queremos que se acabe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo, en el amparo en revisión 1144/2019 y ordenó al Congreso de la Unión construir la ley de consulta previa, libre e informada para toda la República Mexicana. Entonces, esto que estoy comentando, que estamos obligando a los congresos a crear leyes que no han creado, no se podrían realizar con la ley antigua que limitaba, que era muy limitativa respecto de la tutela de derechos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque aun cuando somos muy cercanos en México con Colombia, no conocemos mucho cómo está distribuido la función judicial en Colombia. ¿Cómo están distribuidos? Primero yo quisiera decir a tu auditorio, al auditorio, que Colombia no es una república federal como México, sino que solamente es una república, no sé cómo, no sé si decir centralista, pero el caso es que no hay un doble orden. Y entonces eso simplifica de alguna manera la organización judicial. Y en ese sentido, las preguntas van en el sentido de cuestionarte, decirte, ¿cómo está estructurado este sistema judicial colombiano? Y luego, ¿qué juez conoce de la acción de tutela? El más cercano, hay una demarcación territorial, están especializados por materia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le hace una persona colombiana que ha sido afectada en sus derechos humanos y elabora su acción de tutela? ¿A dónde acude? Por ejemplo, en Colombia. Tenemos un problemita con tu audio. Listo, doctor Carlos. Bueno, primero para... ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Listo? Perfecto. Te escuchamos, por favor. Listo. Bueno, para contarles un poco a las personas que nos escuchan, que no son colombianos, bueno, como lo dijo Carlos, Colombia es una república unitaria
entonces está organizada, no, pues no es federal como México, entonces todo está organizado, todas las, digamos, las altas cortes se organizan, pues digamos, desde la ciudad principal, que es Bogotá. Entonces, la rama judicial en especial del poder público en Colombia está integrada por, primero, pues una jurisdicción ordinaria, que esa jurisdicción ordinaria, Carlos, y todos los que me escuchan, está determinada o está organizada como está organizada Colombia. Nosotros estamos divididos geográficamente o políticamente mejor en departamentos y municipios y distritos, ¿sí? Entonces, de igual manera, está organizada la jurisdicción ordinaria. Entonces, en los municipios encontramos los jueces municipales o jueces civiles, que generalmente estos jueces o estos juzgados son juzgados promiscuos, o sea, conocen de todas las materias, tanto civil como laboral, como familia, penal, etcétera, ¿sí? Esto es como la organización más pequeña. Posteriormente están los tribunales del distrito, que serían en este caso como el superior jerárquico de los juzgados, y posteriormente está la Corte Suprema de Justicia. Esa es la organización de la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción contenciosa administrativa, pues está en cabeza del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos y de los juzgados administrativos. También está la jurisdicción constitucional, que está en cabeza de la Corte Constitucional. Y ahora en Colombia, debido a la firma del acuerdo de paz, entonces contamos con la Jurisdicción Especial para la Paz, que pues es una jurisdicción que maneja todos los temas en el marco del conflicto armado colombiano. Pues digamos, eso a grandes rasgos. Entonces, en relación a lo que tú me preguntabas de a dónde acudo yo para erradicar mi acción de tutela, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Pitalito, Huila, que es donde yo estoy en este momento, Pitalito es, digamos, por ser un municipio grande, entonces Pitalito es considerado como también está organizado de forma de la rama ordinaria, tiene tribunales del distrito, ¿sí? Entonces, yo puedo ir al Palacio de Justicia y presentar mi acción de tutela en la oficina radicadora. ¿Qué pasa? La acción de tutela la puede conocer cualquier juez de la justicia ordinaria, ¿sí? Digamos, yo voy a interponer una acción de tutela en materia de salud. Yo no tengo que ir a buscar un juez de salud o algo por el estilo, no. Cualquier juez puede conocer esa acción de tutela. ¿Y eso cómo se hace? A través de un mecanismo interno de organización de esos jueces, de esos juzgados o de esos tribunales, en donde a través de un reparto que se hace, ellos se distribuyen las acciones de tutela que llegan a su despacho para que sean conocidos por los diferentes jueces que componen pues digamos como ese juzgado, los juzgados que estén ahí en el territorio, digámoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo interpongo la acción de tutela acá y me llegó o por reparto está en el juzgado penal municipal, entonces ese juzgado conoce mi acción de tutela y él es el que va a proferir pues la sentencia de primera instancia, y ante este mismo juzgado es que yo voy a interponer voy a hacer la impugnación, y ante este mismo juzgado es que yo puedo interponer cuando no, el desacato. Ahí voy a interponer el incidente de desacato cuando no han cumplido la orden que él dictó, digámoslo así, en su sentencia. Qué interesante, porque quisiera comentarte que en México
Las autoridades jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo son exclusivamente, con alguna salvedad, los jueces federales, es decir, no son los jueces del Estado, los jueces de las entidades federativas las que conocen del juicio de amparo, sino que conocen los jueces federales que, digamos, estructuralmente pertenecen al Poder Judicial de la Federación, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego enseguida están los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los jueces federales. Digamos que en esencia eso constituiría el Poder Judicial de la Federación, porque también hay un órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano de administración, vigilancia de todo el sistema jurisdiccional, y también un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia final en materia de elecciones. Todos los conflictos electorales son resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, quisiera hacer alguna precisión respecto de que en Colombia, pues, todos los jueces son jueces de tutela, sean jueces penales, civiles o jueces promiscuos. A nosotros nos da un poco de risa ese nombre, pero serían como jueces mixtos en México. Los jueces que conocen de todo, en México le llaman jueces mixtos, que son los que conocen civil, penal, familiar, todas las materias, y que, como bien apuntas, y como sucede en Colombia, también sucede en México. O sea, en las comunidades más alejadas solamente existe un juez que conoce de todas las materias. Son nuestros jueces mixtos, que en Colombia se llaman jueces promiscuos. Qué interesante, pero también, y entonces posteriormente, y esos jueces son los jueces que conocen de las acciones de tutela, y si hay una inconformidad, entonces el recurso interpuesto por alguna parte es conocido por el tribunal de segunda instancia. Así es, ¿verdad? Entonces se conoce en segunda instancia, y también, para hacer un resumen, finalmente hay un mecanismo para que estas acciones de tutela lleguen a la Corte Constitucional de Colombia. ¿Cómo? Y esa sería una de las últimas preguntas, porque creo que ya estamos, ya casi van a ser las 8 de la noche en México. Una pregunta que tengo: ¿cómo conoce la Corte Constitucional de Colombia de una acción de tutela? ¿Cuál es el mecanismo? Por favor, querida doctora Bermeo. Claro que sí, Carlos. Bueno, por disposición constitucional y legal, en el decreto establece claramente, el decreto que regula la acción de tutela, establece claramente que todas las sentencias de tutela tienen que ir a la Corte Constitucional. Todas, de primera instancia, de segunda instancia, todas llegan a la Corte Constitucional. Entonces, la Corte tiene un sinnúmero de acciones de tutela, pero no todas pues pasan por este mecanismo especial, que es un mecanismo especial que se llama la revisión, ¿sí? Entonces, a la Corte Constitucional llegan todos los expedientes de tutela, y ellos, por una organización, la Corte, por una organización interna que tiene, decide cuáles son los, digamos, las sentencias de tutela que va a revisar, ¿sí? Entonces, en principio sería como una decisión misma de la Corte, pero también se han establecido dos criterios especiales por los cuales la Corte decide revisar una sentencia de tutela. Uno es un criterio subjetivo, que es cuando, digamos, hay una violación sistemática de un derecho y la Corte requiere, digamos, ver cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar que están dando o que están haciendo que este derecho se esté vulnerando de esa forma. Ese sería digamos, como, se me olvidó la palabra. Ese sería el criterio subjetivo. El criterio subjetivo. Y por otro lado está el criterio objetivo,
que la Corte Constitucional decide revisar una sentencia de tutela, por ejemplo, cuando necesita hacer una sentencia de unificación. Entonces hay varias sentencias sobre el mismo tema, entonces la Corte decide revisarlas para poder unificar y hacer una línea jurisprudencial en razón a un tema específico. Otro motivo, otro punto que va dentro de este criterio es cuando la Corte ve que es un tema novedoso que se está trabajando o que se está manejando o garantizando a través de la acción de tutela. Entonces ahí decide ella hacer o llevarlo a revisión. Perdón que me están haciendo reír. No, no te preocupes. Te estamos escuchando. Es que mis amigas preguntan que por qué me dices maestra. Entonces me dicen que porque estoy muy iluminada. Efectivamente, así es, querida maestra. Perdón. Listo. Entonces, Carlos, esos son digamos, los motivos por los cuales la Corte Constitucional decide revisar una sentencia de tutela. Pero además digamos, de esa discrecionalidad que tiene la Corte para revisar algunos asuntos de tutela, también hay un mecanismo especial que es, digamos, como la insistencia que puede hacerse ante la Corte Constitucional para que revise. Entonces, por ejemplo, hubo un caso, en el caso de la sentencia de los indígenas Guayú, ¿sí? Hubo sentencia de primera instancia, hubo sentencia de segunda instancia, y la Corte, supongamos que decidió no revisarla, no le pareció interesante el tema, no le pareció que podría ser línea jurisprudencial, no le pareció que era una sentencia de unificación de ningún tema, entonces ella decidió no revisar esa sentencia. Pero tenemos otro mecanismo que es la insistencia. Entonces, la insistencia la puede realizar el defensor del pueblo, la puede realizar el procurador general de la nación o la puede realizar cualquiera de los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces tú me preguntarás, Mónica, pero entonces si yo quiero que me revisen mi sentencia, ¿yo puedo hacer esa insistencia? Sí, yo puedo ir ante estas dos figuras, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación, tiene una figura específica en cada uno de los territorios municipal. Los personeros municipales en cada uno de los territorios tienen las funciones que ejerce funciones que determina tanto la defensoría como la personería. Entonces, si tú quieres que una sentencia de tutela sea revisada por la Corte y la Corte no la decidió, tú como ciudadano colombiano puedes ir ante un personero municipal y decirle, señor personero, necesito enviar este oficio para que la Corte Constitucional revise esta sentencia porque me parece muy importante y hace toda su argumentación. Entonces, esto es un punto muy importante porque además, pues digamos, como el criterio que tiene la Corte para decidir revisar, tenemos también esta opción como ciudadanos colombianos de poder insistir ante la Corte para que esta sentencia de tutela sea revisada. Qué interesante. Quisiera señalarte que en México, para que la Suprema Corte conozca de un asunto, hay en juicio de amparo por lo menos hay dos mecanismos. Uno, la facultad de atracción, que sea la propia Corte la que decida atraer ese asunto y resolverlo. ¿Por qué razón atraería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión de un juicio de amparo? Por la importancia y la trascendencia del tema planteado. Pero digamos que la facultad de atracción es una facultad que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay otro mecanismo cuando la Suprema Corte tiene el deber de reasumir la competencia. La reasunción de competencia significa que hay casos específicos establecidos en la ley de amparo. Por ejemplo, cuando se declara la constitucionalidad de una ley o la inconstitucionalidad de una ley, o se hace la interpretación directa de un precepto constitucional,
en una sentencia de amparo en primera instancia, el recurso de revisión deberá ser conocido por la Suprema Corte en virtud de una figura que se llama reasunción de competencia. Entonces, básicamente en México hay dos caminos para que la Suprema Corte mexicana conozca en segunda instancia de un amparo en revisión o de un amparo directo en revisión, porque en México existe la figura del amparo directo para combatir resoluciones definitivas de procedimientos jurisdiccionales o jurisdiccionalizados. Eso es muy interesante porque los juicios en cualquier parte del mundo tienen una instancia y luego tienen la apelación y ahí finalizan. En México todavía podemos combatir esta resolución de segunda instancia a través del amparo directo y en algunos casos la sentencia de amparo directo todavía tiene un recurso que podemos agotar ante la Suprema Corte, el amparo directo en revisión, siempre y cuando concurra la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o la interpretación directa de un precepto constitucional o la omisión de la interpretación directa de un precepto constitucional. Esos son los caminos. Quisiera señalarte que en Colombia pues están perfectamente distinguidos las altas cortes, por una parte, los tribunales que se encargan de la última instancia en casación y de manera autónoma la Corte Constitucional de Colombia. En México solamente existe la Suprema Corte y es el último tribunal que concentra estas funciones. Muchas gracias. Estás recibiendo muchos saludos. Ya no tenemos tiempo para leerlos, pero estamos recibiendo saludos de amigos y amigas de Viernes de Jurisprudencia y que te mandan saludos y que la exposición ha estado muy interesante. Finalmente, querida maestra, estamos llegando al final de esta conversación. Y antes de despedirnos y agradecerte infinitamente tu amabilidad de conectarte esta tarde, de conectarnos con esta maravilla de la tecnología, de conectarnos y platicar con el auditorio de Viernes Jurisprudencia, quisiera pedirte que nos enviaras un mensaje final y nos enviaras antes de que nos despidamos de esta plática, de esta conversación. Nada, Carlos, simplemente agradecerte por esta invitación tan especial. Vuelvo y te repito, honrada de estar acá contigo, de poder hablarles a los mexicanos de un pedacito de Colombia a través de la acción de tutela que es tan importante para nosotros. Muchas gracias también por tus conocimientos, por este espacio tan maravilloso, a todas las personas que te apoyan y a todas las personas con las que trabajas. Y nada, aquí voy a ser evidente de Viernes de Jurisprudencia. Muchas gracias, qué amable eres. ¿Me escuchaste? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Ya te escuchó Jurista del Futuro, que es el administrador de Viernes de Jurisprudencia, una de las páginas jurídicas más importantes de México. Te agradecemos infinitamente tu amabilidad, tu tiempo, tu disposición, tus conocimientos. Esperamos que Alegatos de Apertura, que es un programa muy joven, de reciente creación, tenga una larga vida y que puedas participar en varias ocasiones y nos platiques qué estás haciendo en La Guajira, qué estás haciendo en el tema de la consulta previa, qué relación tiene la consulta previa con el Ministerio de Salud y La Guajira colombiana. Ojalá que haya otra oportunidad en el próximo año, porque ya estamos finalizando este año y ya deseamos que termine. Y entonces, ojalá que haya otra oportunidad de seguir platicando a través de estos mecanismos digitales
de estos y de Facebook con las amigas y los amigos de Viernes de Jurisprudencia. No me resta nada más que agradecerte, enviarte un afectuoso saludo, desearte una feliz Navidad, aun cuando falta todavía, y un excelente año, el 2021, que ya no sea tan tormentoso como este 20 que estamos finalizando. Te agradezco mucho. Un saludo hasta Pitalito, Huila, en Colombia. Te agradezco infinitamente y también agradezco mucho a las personas que se mantienen conectadas y nos siguen enviando saludos en los mensajes. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Soy Carlos Morales Sánchez, presidente del Litigio Estratégico Indígena C. El programa se llama Alegatos de Apertura y estamos transmitiendo de este Viernes de Jurisprudencia. Muchas gracias a todas y a todos, y especialmente a Viernes de Jurisprudencia y a Jurista del Futuro. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todas y a todas. Hasta luego. Gracias. Chao.